Prohibido escaparse, ¿eh? Sí se puede. Casos de éxito latinoamericanos en innovación. José Luis Yamatei, co-founder and CEO, Aplaudo, El Salvador. Guillermo Carey, socio Carey y Compañía, Chile. Moderador, Matías Nuettinger, ACIPI, Argentina. Buenos días. Bueno, qué linda asistencia, la verdad que qué buen momento. No quería abrir primero agradeciendo al grupo local, al grupo anfitrión. La verdad que nos han recibido espectacularmente y eso que tiene ACIPI, ¿no? Para muchos de nosotros esta posibilidad de venir a estos seminarios es la primera vez o es la oportunidad para conocer países en la región. Es el caso de muchos de nosotros que no estuvimos en el año 95, no me quiero hacer el joven, pero y la verdad que nos sorprende, no solo cómo nos reciben, sino también ver países que nos sorprenden tanto, tan espectaculares y con tantas cosas para mostrar. Entonces es un verdadero gusto. Después ahora les voy a decir algo, los va a sorprender, pero quiero agradecer a CIPI la oportunidad de estar en este lugar, a pesar de que pueda parecer paradójico, pero más o menos de alguna manera lideré la preparación de este programa académico y no es mi estilo, no suele ser mi estilo autoimponerme como moderador o panelista, pero fue a insistencia de mis compañeros del comité ejecutivo que bueno, me motivaron a abrir con este primer panel moderando. Es un honor y no lo quería dejar de mencionar. Y un poco para terminar estas palabras, y no voy a entrar en tema, sino que voy a dejar porque tenemos dos panelistas de lujo, no tengo nada que decir sobre el tema de fondo en una parte inicial, pero quería destacar algo. Hace unos años, después de la pandemia, estos seminarios, de alguna manera por su formato y por la calidad técnica de los oradores, nos obligaban a tener panelistas online, ¿no es cierto?, remoto. Y de alguna manera lo aceptábamos porque sabíamos que era el contexto y de alguna manera estábamos ok con eso. Y esta es la primera vez que tenemos todos los panelistas in situ acá en El Salvador. Y lo destacable de eso no es básicamente, o sea, la presencia obviamente de los panelistas acá y el delivery que se puede hacer en persona, creo que es importante y es mucho mejor que lo que se puede hacer online. Pero el hecho de tenerlos acá y después estar en los coffee breaks, en las cenas, en los eventos sociales, conversando con ellos, anoche había muchos que estuvieron obviamente ahí interactuando con la membresía de ACIPI, con los socios, eso me parece lo más importante, porque se generan vínculos, porque muchos de ellos tienen un mensaje para dar y tienen también un networking para hacer, y ese es lo que queremos transmitir también, que hay un valor agregado en ACIPI. ACIPI tiene la parte académica, la parte, es decir, todos los paneles y la excelencia académica, pero tiene también esa posibilidad de compartir y de transmitir mensajes y hacerlo en un mano a mano en los eventos, en la parte social y a lo largo de todo el evento. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería decir y ahora voy a presentar a los panelistas. Primero a nuestro, podemos decir, keynote, que es un empresario, un muy exitoso empresario local, José Luis Yamatei. Si me permiten un minuto, perdón, los ojitos. Ahí estamos. No quiero decir exactamente o leer tu hoja de vida. Es cofundador de una empresa que se llama Aplaudo, que es, creo, la mayor empresa de software de El Salvador y una de unos players más importantes de América Latina en esa área. Y es miembro de la comunidad de líderes del YPO. Es Cole Fellow de la Universidad de Aspen, presidente del Tech Skill Council de El Salvador
miembro del Forbes Technology Council, y su experiencia incluye la gestión de proyectos, servicios de IT, habilidades técnicas, gestión de personal. Ha trabajado con empresas multinacionales como Dell y IBM o IBM. Aplaudo es una empresa salvadoreña líder en el desarrollo de software y tecnología, fundada en el 2013. Se especializa en ayudar a las marcas más admiradas a nivel mundial a optimizar sus soluciones de IT, reducir costos de entrega y acelerar su transformación digital. Algunos de sus clientes más importantes son Walmart, Real Madrid, NBC Sports, Keller Williams, Miami Heat, Golden State Warriors, Holiday, entre otros. La empresa cuenta con un equipo de más de 800 colaboradores en diferentes países del mundo y se ha destacado por su compromiso en la excelencia y la satisfacción de sus clientes. Primero nos va a hablar y nos va a contar José Luis su experiencia, y no solo como su experiencia como emprendedor y todo su recorrido, pero también como ahora él ayuda a startups de base tecnológica también a desarrollarse y a transformarse y a poder progresar. Y después nuestro querido Guillermo Keri, que va a ser una complementación también y va a contar sus propias historias de éxito. Guillermo, como todos saben, me dijo, le pedí que me pasara algo para presentarlo, me dijo, presentame como quieras. Entonces básicamente lo que voy a decir es socio de ACIPI, es uno de los socios principales de Estudio Keri en Chile, y básicamente es un fanático de la tecnología, y podemos decir que siempre nos viene a pasar un mensaje disruptivo, y que nos deja siempre pensando, no diría preocupados, pero siempre un poquito preocupados, pero siempre nos hace pensar. Así que bueno, te paso la palabra, José Luis, muchas gracias por acompañarnos y el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar en este panel, participando, compartiendo la experiencia. La verdad que no voy a negar que es un poco fuera de mi área de confort hablar con profesionales en leyes, pero creo que es una audiencia muy importante. Cuando me invitaron a participar, normalmente cuento la historia ante grupo de emprendedores, personas que están interesadas en salirse digamos, de donde están y crear algo nuevo. Sin embargo, me hizo mucho sentido el entender que pues los profesionales que están aquí son un habilitador muy importante para este ecosistema de emprendimiento, el crecimiento de las empresas, que sea sostenible. Así que de verdad que me llena mucho de emoción poderlo hacer por primera vez. Así que espero que no los aburra, sino que contarles un poco cómo es desde este lado, para que el día de mañana se encuentren a un emprendedor como yo, sepan cómo atenderlo mejor, porque hay muchísimo valor en este tema de propiedad intelectual. Sin embargo, debo confesar que hay mucha ignorancia o desconocimiento. Sin embargo, creo que he pasado varias etapas que voy a ir haciendo un poco de referencia en la historia de cómo esto realmente nos agrega muchísimo valor, y en algunas pues obviamente es la historia real, en algunas hubiera deseado haberlo conocido desde mucho antes. Así que bueno, inicio, ya me presentaron. Aparte de emprendedor, en realidad a mí me gustan mucho los deportes extremos. Soy padre de 3 hijas, estoy casado, así que vivo con 4 mujeres en mi casa. De verdad que soy muy feliz, y yo creo que eso es lo que me da a mí la energía y la motivación para levantarme todos los días en la mañana feliz de llegar a trabajar. En los 12 años de trayectoria, yo tuve el privilegio de iniciar este emprendimiento. No lo hice solo, sino que inicié con 2 cofundadores, uno que en paz descanse, que tuvo un accidente hace 2 años, fatal. La verdad que fue algo extremadamente difícil. Sin embargo, con Scott seguimos el emprendimiento, y gracias a Dios, pues a pesar de eso, nosotros hemos logrado continuar. Durante nuestra trayectoria, hoy día pues tenemos más de 700 colaboradores. En algún momento llegamos a tener más de 1000. Puedo hacer un poco más de referencia a eso.
y por qué hay fluctuaciones, pero nos orgullece mucho el hecho de poder trabajar desde El Salvador, cambiar vidas, porque nosotros cuando iniciamos Aplaudo, nosotros pensábamos en una plataforma que pudiera puentear trabajos de calidad hacia el mundo exterior. Y lo que hacía falta era una plataforma que lograra conectar profesionales que estuvieran inicialmente aquí en El Salvador. Ahora tenemos colaboradores de toda Latinoamérica y poderlos conectar con grandes marcas y poder nosotros generar esas soluciones tecnológicas que dieran esa ventaja competitiva a nuestros clientes. Durante nuestra trayectoria nosotros hemos tenido el privilegio de ser reconocidos por diferentes entidades que nos ha hecho muy orgullosos el hecho de poder haber competido con los mejores. En realidad nosotros iniciamos Aplaudo siempre pensando en una empresa disruptiva, en una empresa que realmente estuviera pensando en la calidad. Nosotros veíamos, inspirados por otros líderes en nuestra industria, nosotros decíamos, ¿y cómo lo podemos hacer desde El Salvador? Y yo creo que lo más fácil que pudimos hacer, lo más obvio, fue ir a ver cómo lo habían hecho otros. O sea, toda empresa tiene un inicio, y un inicio que en el tiempo pues están escritas ahí las historias. La verdad que la mayoría de líderes fundadores cuentan sus historias y es muy enriquecedor aprender de cómo ellos lo hicieron. Y el gran reto es, o la gran ventaja, quisiera decir ahora, es cómo veíamos que el mundo se estaba cada vez operando a ciclos mucho más rápidos. Yo siempre me gusta hacer me gusta hacer la analogía de que el mundo antes iba a 50 kilómetros por hora, después iba a 100 kilómetros por hora y ahora vamos como a 200 kilómetros por hora. Entonces veíamos que la oportunidad estaba cuando nosotros veíamos empresas muy muy grandes que si nosotros pensábamos en el mismo Walmart, ¿verdad? Fue una empresa de más de 100 años, ¿cómo llegaron ahí? Mira, que fíjate que ellos fueron creciendo orgánicamente y por un periodo de tiempo gigantesco, ¿verdad? Pero de repente empezaron a aparecer lo que llamamos ahora unicornios, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Es una empresa que en un periodo muy corto de tiempo llegó a una valorización o una creación de valor del tamaño inclusive más grande de una empresa que había pasado más de 100 años de existencia. Y eso era realmente algo que no era incomprensible en algún momento para muchos. Decir, ¿cómo es posible que una empresa que tiene 2 años o 1 año de existir, o a veces inclusive meses, puede llegar a generar tanto valor? Y esto es cuando, bueno, nosotros iniciamos antes de que existiera el término startup, todavía no era a thing, ¿verdad? Ahí voy a hablar un poco más de eso, pero contarles un poco, ¿verdad? De qué fue el gran habilitador. Durante nuestra trayectoria en el 2013, pues nosotros iniciamos, básicamente nosotros tres no éramos emprendedores, nosotros éramos colaboradores. Nosotros nos conocimos en Dell y habíamos aprendido, porque Dell abrió operaciones aquí en El Salvador. Scott fue uno de los que mandaron de Estados Unidos a abrir la operación, y Darwin y yo nos incorporamos en esos primeros años de operación. Yo fui parte del equipo inicial, Darwin entró un poquito después, pero hicimos una gran amistad. Y la verdad que en ese tiempo nosotros, yo era muy apasionado a la tecnología. La verdad que toda mi vida he sido alguien muy enfocado en la parte de, o sea, yo dejo de trabajar y me pongo a ver videos de tecnología. En realidad pues creo que es algo que nunca me aburre. Soy apasionado por 2 cosas, los deportes y la tecnología, aparte de mi familia. Y en eso aprendimos nosotros que existía el modelo de nearshoring, porque de lo que hizo fue abrió una operación de BPO aquí en El Salvador, y nosotros dábamos servicio desde aquí a Estados Unidos y después al resto de Latinoamérica, y tuvimos la oportunidad de entender un poco el mercado. En aquel tiempo todavía hacíamos llamadas por Skype. No sé si alguno de ustedes, yo creo que aquí muchos
vivimos toda esa época, ¿verdad?, en la que empezaban las llamadas en conferencia y videoconferencia, ¿verdad?, que era muy, muy difícil, realmente no servía, pero funcionaba lo suficiente como para empezar a probar a nosotros nuestro modelo de servicio. En ese momento nosotros iniciamos por una oportunidad. Nosotros realmente con Darwin no pensábamos abrir una empresa. Nosotros empezamos por una oportunidad de poder exportar servicios de tecnología desde acá, y era más un modelo de outsourcing. Entonces veíamos que Scott nos había hecho una conexión con una empresa que tenía necesidad de desarrolladores, que ellos ya daban el servicio desde la India. Entonces, si desde acá era muy difícil tener una conversación, inclusive hoy día con toda la tecnología que hay, la brecha cultural, el acento, la comunicación entre un americano basado en Estados Unidos y alguien que reside en la India, teniendo una desventaja de zona horaria, entendimiento cultural, acento, ellos lo hacían posible. Hoy día las empresas más grandes del mundo en cuanto a exportación de servicios profesionales es la India. Entonces nosotros decíamos, ¿y en América Latina por qué no? ¿Por qué es que acá no lo podemos hacer? ¿Cuál es el impedimento? Y en realidad empezamos a probar y dijimos, bueno, veamos si nosotros lo podemos hacer. Y empezamos con 2 programadores, y desde el 2013 nosotros empezamos a probar el modelo. Del 2013 al 2016 nosotros estábamos todavía consolidando el modelo. Al principio no entendíamos todo el potencial de lo que nos habíamos metido, pero fuimos entendiendo que a través de la tecnología nosotros podíamos exponenciar los servicios profesionales de El Salvador. Y al principio decíamos, bueno, así como lo hace la India, lo podemos hacer nosotros. Ya para el 2020, creo que esto es importante, porque para nosotros en el 2018 más o menos fue que nosotros, 16, fue que nosotros empezamos a pensar en levantamiento de capital. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, ya tenemos algo, ya teníamos como 40 personas dentro de la organización, y nosotros al principio veíamos a nuestra contraparte en Costa Rica, porque Costa Rica nos llevaba mucha ventaja. En realidad ahí habían muchas empresas que andaban por ahí de 200, 250, 300 desarrolladores. Nosotros decíamos, wow, ojalá lleguemos ahí. Y empezamos a ver cómo a las empresas costarricenses eran adquiridas por empresas más grandes. Y en ese momento todavía no existía tanto el tema de fondeo formal a través de ecosistemas como lo hay hoy. Todavía hay mucha carrera por recorrer, pero no existía. Entonces nosotros decíamos, bueno, necesitamos un inversor. Y para esto en realidad empezamos a entender lo valioso que era la propiedad intelectual. Yo recuerdo que la primera vez que pensamos en levantar capital, nosotros jamás en la vida habíamos pensado en propiedad intelectual, hasta que hablamos con el primer inversor y nos dice, miren, ¿y ustedes cómo están protegiendo todo lo que tienen? ¿Cómo? ¿A qué te referís? Si nosotros todo lo tenemos guardado en una carpeta con password. No. O sea, ¿cómo tú me vas a garantizar, si yo decido invertir, que tu proceso que has desarrollado tiene una garantía de que no es fácilmente copiable? Si esto lo llegamos a escalar, ¿cómo yo me garantizo de que esto realmente es único? La marca, ustedes la marca la tienen registrada. No. Entonces, o sea, me estás diciendo que mañana alguien registra la marca Aplaudo y les roba y les roba algo muy importante de su empresa. Wow, fíjate que no lo habíamos pensado.
Y desde ahí empezamos nosotros ya con un nivel de sofisticación diferente, ¿vea? A empezar a pensar. Realmente nosotros no veníamos con una formación, con un entendimiento. Nosotros sabíamos hacer negocio, pero no sabíamos hacer empresa. Esa era la verdad. Y en el tiempo fuimos haciendo, enfocándonos en crecer, en básicamente definir un modelo de negocio. Yo creo que todo este pensamiento crítico, estas recomendaciones, estos cuestionamientos nos llevaron a nosotros a terminar de aterrizar lo que ahora se conoce como un MVP, ¿verdad? Y decir, bueno, mira, yo ya tengo un modelo de negocio definido, a donde ya sé cómo hacer plata, a donde ya funciona, ahora solo falta escalarlo. Y parte de las fundaciones fueron irnos sofisticando. Y así como pueden ver en la historia, pues nosotros fuimos, yo creo que las bases de haber entendido y haber buscado a un inversor nos hizo enfocarnos en lo fundamental, en lo que valía, para poder después escalar, que posteriormente, como pueden ver, ha sido una historia de bastante crecimiento, del cual nos sentimos muy orgullosos. Y ahí nosotros fuimos entendiendo que era un startup. Yo, aparte de todo lo que hago, me dedico y me apasiona mucho dar mentorías a otros emprendedores. Y también hay entender la diferenciación, ¿verdad? ¿Qué es un startup y qué es abrir un negocio nuevo? ¿Verdad? Que son dos cosas muy importantes. Porque a veces hoy día en el ecosistema de emprendimiento hay muchos que quieren hacer una empresa grande, pero probablemente no necesariamente califica como startup. Entonces, a veces es bueno regresar y entender cómo se define, ¿verdad? Y al final, la tecnología es un gran habilitador para que una empresa crezca, pero para eso tiene que existir inicialmente un modelo de negocio. Entonces, un startup es básicamente una empresa que tiene un modelo de negocio que con una herramienta tecnológica puede escalarlo de forma indefinida. Y eso es lo que nosotros andamos buscando cada vez que queremos ayudar a un startup. ¿Cómo nosotros se lo identificamos? Muchas veces vienen emprendedores y me dicen, mira, fíjate, José, que yo quiero iniciar una nueva empresa. ¿Y de qué se trata tu empresa? Es que es una app. Le digo, mira, pero una app, no, eso no es. No, a mí enséñame el modelo de negocio. El modelo de negocio. ¿Cómo vas a hacer plata? Porque eso es lo que tenés que ir a proteger. ¿Cómo lo vas a escalar? Te lo va a dar la tecnología. Pero tu modelo de negocio tiene que ser algo muy específico. Bueno, en el caso de Google, vea que yo creo que es un ejemplo que no muchos discuten, fue simplemente unas líneas de código que hacían que ellos pudieran hacer búsqueda de sitios más eficiente que el resto en una base de datos. Entonces, en realidad era un algoritmo. Bueno, hoy sofisticadamente le decimos algoritmo a un montón de cosas, pero simplemente era un llamado a la base de datos. Eso era. Entonces, como una empresa, solo por haber hecho un par de líneas de código, se convirtió en una de las empresas hoy día más grandes del mundo. Y no partió por un tema de decir, mira, es que yo tengo los mejores servidores, es que yo tengo un app, es que yo tengo... No, yo tengo un código que es más eficiente que el resto. Y hasta la fecha es bien difícil, ¿verdad? Porque uno creería que, wow, esto probablemente puede ser fácilmente replicable, pero ahora Google sigue siendo Google, porque creo que nadie, a muchos le ponen otro buscador y siente que no tiene la misma calidad. Y esa es la verdad. Uno dice, hey, ¿cómo algo tan sencillo? ¿Vea? Hay muchos buscadores, pero no todos los buscadores tienen la misma eficiencia que tiene Google. Y eso, y proteger eso, haber protegido eso para Google fue la diferencia que les marcó la trayectoria que llevan hasta ahora. Entonces, hablando de características simples, no los quiero entretener mucho, seguramente esto ustedes ya lo saben, es primero la alta escalabilidad. Segundo, que venga acompañado
que pueda ser comprobado, que el proceso puede ser replicable, y eso se lo puede dar la tecnología. Segundo, que tenga un enfoque global. Tercero, perdón, que tenga un enfoque global. La idea de las startups, ¿vea? O cuando uno dice, mira, yo quiero una empresa que sea 100X, ¿cómo hago que no se limite a mi mercado local? Porque lo que me va a diferenciar es mi capacidad de poderlo vender al resto del mundo, no solo a mi mercado, ¿verdad? Porque hoy día, si nosotros abrimos una empresa aquí en El Salvador y decimos que es para vender a El Salvador, te dicen, bueno, ¿y cuál es el PIB del Salvador, ¿verdad? ¿Cuál es el total addressable market? ¿Cuál es el mercado total? ¿Cuántos consumidores hay ahí? Entonces la idea de una startup es que pueda traspasar fronteras, ¿verdad? Así como alguno de ustedes ha visto Temu. A mí me sorprende, ¿verdad? Los chinos como tan eficientes, ¿verdad? Se han metido en toda la cadena de distribución y ahora de repente uno puede comprar desde China como que estuviera comprando localmente. Y eso es una empresa de enfoque global. Bueno, lo otro es la sangre joven. Yo realmente pienso que a veces la ingenuidad y la inexperiencia tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque a veces a uno lo hace tomar más riesgo. Yo soy muy fan de la Fórmula 1 y uno dice, ¿quiénes de aquí son fan de la Fórmula 1? Levanten la mano. Yo creo que estos son todos los que han visto la serie de Netflix. Los invito a los que no lo hayan visto, pero es algo extremadamente emocionante, ¿verdad? Y todos dicen, mira, ¿y cómo es que los mejores pilotos son los más jóvenes? O sea, no es el más experimentado, es el más joven. Entonces, el raciocinio, ¿verdad? Detrás es que dicen, mira, es que los que están más jóvenes le tienen menos miedo a la muerte, piensan menos en la mortalidad. A medida el humano se va haciendo mayor, piensa más en la mortalidad y le teme más. Entre más jóvenes somos más imprudentes, somos más aventados. Entonces, digamos, en la Fórmula 1 los pilotos logran llevar al límite a los carros de que una milésima, una centésima, ¿vea? Y están entre la vida y la muerte, ¿vea? La velocidad que manejan, y lo hacen porque son más imprudentes. Esa es la verdad. Y yo creo que en los negocios también pasa eso. A veces los que ya tenemos más experiencia somos más cautelosos, ¿vea? A veces la experiencia nos lleva un poco a pensar más en las consecuencias. Entonces, por eso yo siempre recomiendo tener un conjunto de entre jóvenes y no tan jóvenes, ¿vea? Porque la idea es poder crear una sinergia entre la experiencia y también las ideas nuevas y frescas, ¿vea? De por qué algo sí puede funcionar. Y yo creo que la historia nos ha dado muchas lecciones de cómo jóvenes, ¿vea? Como Mark Zuckerberg, por ejemplo, siendo un dropout, ahora maneja una de las empresas más grandes del mundo. Y bueno, y lo último, ¿vea? Obviamente un startup tiene que empezar con poca plata. O sea, tenemos que poder hacerlo con poca plata. Si nosotros queremos emprender, pero necesitamos $100 millones para fondear nuestro emprendimiento, va a ser muy, muy, muy difícil de poder iniciar. Así que bueno, aquí empieza el dilema, ¿vea? Y yo creo que este es el mensaje poderoso que les aplica a todos ustedes, a esta audiencia, ¿vea? ¿Por qué proteger? ¿Por qué crecer? ¿Por qué proteger o crecer? ¿Vea? Que creo que parte del consejo que necesita todo emprendedor es tener este entendimiento. El entendimiento de por qué es importante que ellos protejan lo que están creando en todo momento. ¿Por qué? Porque hoy día, digamos, a la velocidad que pasan las cosas, ahora podemos ver, y yo creo que lo vemos, ahora aparecen clones de cosas
a una velocidad exagerada. Vea, y aparecen copias de ideas a una velocidad exagerada. Entonces cada vez los ciclos se están reduciendo. Antes tal vez teníamos más chance de dejar por segundo orden proteger la propiedad intelectual. Ahora ya no es una opción. Si queremos ser invertibles, que alguien quiera o pueda invertir en nosotros, necesitamos la guía y la protección de lo que estamos creando. Y bueno, ¿por qué hacerlo? Es por eso mismo, porque nosotros necesitamos en realidad poder transmitirle estas garantías de que lo que se ha creado no es una copia, ¿vea? Porque a veces el inversor quiere saber que lo que hicimos no es una copia. Es, mira, ¿y cómo sé que lo que tú estás haciendo solo tú lo haces? Ah, mira, yo aquí tengo mi certificado. No es porque necesariamente vamos a ir nosotros a disputar una batalla legal, ¿vea? Que ese es un problema de segundo orden, ¿vea? Pues obviamente si llegamos a una escala que lo merece, pues seguramente nos vamos a ir a los tribunales en caso sea necesario. Pero mientras no lo sea, por orden es muy importante tenerlo. Así que bueno, yo no tengo muchísimo más que quisiera compartirles, pero tenemos también pues un tiempo limitado, pero creo que este era el mensaje más importante que quería compartir con ustedes, vea un poco acerca de nuestra experiencia, la importancia durante el proceso de que profesionales en propiedad intelectual puedan darle ese acompañamiento a los emprendedores y hacer que estos emprendimientos en realidad florezcan y no sean víctimas de no poder conseguir fondos y escalar, y segundo, que no estén listos para poderlo hacer en el momento que sea necesario de proteger lo que han creado. Así que, gracias. Muchas gracias, José Luis. Después, cuando termine Guille, vamos a abrir un poco el espacio para hacerles algunas preguntas, que ustedes puedan hacerlo. Seguramente tendrán cosas para preguntarle a José Luis, pero la charla de Guille es complementaria con la experiencia y con la historia de José Luis, así que les va a interesar mucho. Guille, dale. Muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy entusiasmado y muy optimista, sobre todo viendo no solo los testimonios como lo de José Luis, sino lo que estamos viviendo y lo que estamos presenciando acá en El Salvador. Una de las reflexiones que me surge al principio de haber escuchado a José Luis, al director de la oficina de registro, es que efectivamente se puede. Y tenemos que todos hackear el sistema. Al final del día, una de las reflexiones que me gustaría transmitir es que los que innovan no son las empresas y no es el Estado. Los que innovan son las personas. Y eso implica que todo lo que estamos acá en esta pieza somos motores de cambio. Cuando venga la inteligencia artificial, probablemente nos van a reemplazar en parte, en contestar bien las preguntas. Y nuestra práctica ha estado muy centrada en contestar bien las preguntas. Pero no hay nada peor que contestar bien una mala pregunta. Y por lo tanto, con nuestras cicatrices, vamos quizás a ser capaces de identificar cuáles son las preguntas que nosotros y nuestros clientes tienen que contestar. Por eso se requieren jóvenes, pero también acá los jóvenes pegotéense a los viejos, porque ellos son los que tienen las cicatrices y en un mundo de inteligencia artificial van a servir mucho. De los aprendizajes de aplaudo, y quiero poner otro caso un poco más adelante, pero sí a raíz de la experiencia que hemos tenido y que probablemente muchos de ustedes tienen, vamos a ir encontrando ciertos parámetros comunes y que son claves a entender para que nosotros podamos entregar valor a nuestros clientes e incluso al emprendimiento que estemos haciendo propios en la empresa. Y esos aprendizajes
tienen mucho de contexto, los contextos en que estamos viviendo, porque ya no estamos en una época de cambios, sino que creo que estamos entrando en un cambio de época. Hoy día el mundo se puede denominar en estos términos en alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todos estamos enfrentados a escenarios cambiantes y por lo tanto, como dicen los americanos, the good old days nos traen nuevos desafíos y tenemos que entender mejor nuestra realidad. Segundo, estamos en un mundo digital. La sociedad real con la digital se mezclan y tenemos que entender estas nuevas realidades. Quizá una de las cosas más impactantes para mí es que los ejes de poder están cambiando. Ya no es un gobernante, no es un presidente, sino que son los movimientos, los grupos de individuos los que están modelando conductas gracias a la conectividad de todo. ¿Para qué decir la inteligencia artificial? Uno de los temas que vamos a tratar un poco más adelante. Disrupciones sociales, fruto también de las comunicaciones que estamos viviendo y para qué decir pandemias. Yo creo que ninguno de nosotros se imaginó que nos iba a tocar en tan poco tiempo vivir todos los cambios que estamos viviendo. El shock comunicacional está afectando la forma en que vivimos. Los principios como la democracia empiezan a desquebrajarse y la capacidad de atención de nuestra gente no dura más de 5 segundos. ¿Para qué decir al mundo de fake news? Hoy día los modelamientos de información y los modelamientos de conducta están siendo manejados y no sabemos por quién. Y finalmente estamos transformando de un mundo donde los principios tradicionales eran incuestionados al mundo de la laicracia o de la datacracia. Y esto en un mundo de inteligencia artificial es fundamental. Perdón. Esto hace que en el mundo que José tuvo que levantarse, es un mundo en que la cancha cambió. José trató varios de estos cambios de realidad en la forma de hacer negocio que estamos enfrentando día a día en nuestras organizaciones y con nuestros clientes. Primero, aceleración de los ciclos tecnológicos. Las empresas en el siglo XX duraban en promedio 76 años en la bolsa. A principios de los 2000, 15 años. Hoy día empresas tecnológicas, si es que no se adaptan, duran un promedio de 6 años. ¿Y qué significa eso con nosotros? Primero, que el periodo de captura de valor de la tecnología de nuestros clientes se hace más corto. Nosotros estamos focalizados en registrar marcas, registrar patentes, pero a veces no nos hacemos la pregunta de qué va a pasar en un escenario en que la patente sea concedida cuando ya va la versión número 12 de la tecnología de nuestros clientes. ¿Y cómo nos estamos preparando para esos escenarios? No digo que las patentes no sean importantes, no me malinterpreten, pero estamos muy focalizados en la función de exclusión o exclusividad de las patentes. Cuando las patentes nacieron en un rol eminentemente de transferencia de tecnología y básicamente el impacto social empresa, tú divulgas tus secretos y a cambio de esa divulgación para promover la transferencia de tecnología, te vamos a dar un periodo de exclusividad. Entonces, dentro de estos roles de patente que tenemos que adecuarlo, José dijo algo bastante importante. Los inversionistas les van a preguntar, bueno, ¿pero qué tienes? Las patentes, yo creo que, y pueden tener mucho más, cumplen 5 roles. De transferencia de tecnología, el de exclusividad, que son los que hemos visto y el que generalmente usamos, pero también tiene un rol de objetivizar el invento. Si tú tienes algo patentado, vas a poder referirte en un contrato a eso como el objeto del contrato y vas a lograr un reconocimiento convencional o contractual del mismo. Yo creo, José, que si tú el día de mañana quieres litigar en Estados Unidos, vas a decir que no, son
4 millones o 3 millones de dólares en juicio. Y yo creo que hay muy pocas empresas, sobre todo en la región, que pueden enfrentar un juicio de esa naturaleza. Pero cuando tú tienes reconocimiento convencional, tienes una patente objetivada, te permite también tener y agregar mucho valor a la empresa. Cuarto valor de las patentes, el efecto de valorización, que hablábamos de lo que van a preguntar los inversionistas. Si tú tienes patente, ya tienes objetivizado, ya pasas el checkbox de muchos venture capital que están mirando tu empresa. Y finalmente, el efecto uso pacífico. Hoy día, un seguro de PI en Estados Unidos vale la prima $500,000 por un seguro de PI para una protección sobre $5 millones, porque son tantos los patent trolls que tienen que tomar muchas empresas de esos seguros. Si tú tienes una patente, aunque te la rechacen, vas a asegurar ese uso pacífico de decir, oye, momento, patent troll, aléjate porque esto lo patenté y por último lo dijeron que no. Entonces, en ese escenario de lo que nos estamos moviendo de ciclos tecnológicos de captura valor corta, en repensar la forma que estamos usando las patentes. Otra tendencia que estamos viendo es el cliente al centro. ¿Qué significa el cliente al centro? ¿Alguien? El cliente tiene prioridad, ¿verdad? O hay que pensar el producto de los clientes, van a decir por ahí, está bien. Pero hoy día en el mundo tecnológico y las empresas que José está armando, lo más importante de poner al cliente al centro es generar el engagement contractual. El día de mañana, si un gran proveedor, no sé, Microsoft, tiene un cliente, le ofrece una suite de productos y el cliente quiere cambiarse de Azure a AWS, Microsoft le va a decir, no te preocupes, yo negocio con AWS y lo subcontrato y seguimos nosotros engage. La relación con el cliente es sagrada, porque si tú haces una relación sustentada en tecnología y la tecnología migra muy rápido, vas a perder. La relación hay que mantenerla siempre y ser capaces, tanto nosotros como nuestros clientes, de adaptar las tecnologías para nunca perder el engagement con el cliente. Otra tendencia que estamos viendo, y que también de los casos que veía José Luis y otros que vamos a ver, es que hoy día el modelo de licencia, si bien es importante, es secundario ante el mundo de entregar servicios y resultados. Hoy día con la nube, la mayoría del output hacia los clientes son a través de resultados. O sea, hago un procesamiento en la nube que controlo yo con los software míos y empujo resultados hacia los clientes. Y esta tendencia tiene bastantes parámetros novedosos que no existía antes en el mundo, que lo veíamos siempre desde el binomio patente-licencia. Hoy día, data, resultados. Metodologías ágiles. Esto yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la propiedad intelectual tenemos que entender y compenetrarnos un poco en metodologías ágiles. Hoy día generalmente vivimos en el mundo de estos contratos de cascada. RFP, entregable, aceptación, check, se paga, siguiente etapa. En metodologías ágiles es todo en el mismo tiempo. Es como yo pido, hazme una casa en la playa. El primer entregable, ahí está tu casa en la playa. Pero ¿cómo? No tiene dormitorio principal y no tiene escalera. Y la cambian in actum. Las metodologías ágiles es algo tremendamente cambiante y por eso se están creando grupos y células dentro de la empresa que funcionan en forma mucho más autónoma. ¿Alguien acá piensa que la colaboración dentro del sistema de metodologías ágiles es importante? ¿Es importante que colaboremos en la empresa? ¿Están de acuerdo con eso, no?
Bueno, la colaboración, muchas de las tendencias que están diciendo ahora están un poco overrated y se está hablando más de coordinación. Necesitamos, sí, colaborar, pero necesitamos tener equipos específicos, independientes, altamente coordinados. Esa es la forma que algunas empresas están logrando mantener esta flexibilidad y adaptabilidad. Over-deliver. Hoy día, muchos de nuestros clientes viven en un mundo en que hacen promesas casi increíbles para los clientes. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a decir, señor cliente, yo solamente le cobro si es que su marca es registrada o si es que le registro la patente o le gano el juicio? Bueno, eso está pasando. Hay un caso bien famoso en España de una agencia de teatro que iba a ir a la quiebra porque pusieron IVA a las obras artísticas. Entonces la gente empezó a dejar de ir a ver esa obra. Y ellos dijeron, bueno, ¿cómo nos conectamos de vuelta con el consumidor y llevamos la promesa del over-deliver? De pago contra un resultado en una obra de teatro que era una comedia. Le pusieron un iPad en cada uno de los asientos y dijeron, mira, hay un pago mínimo de €1, pero si usted se ríe, nos paga con un tope de los €12, que era una cifra enorme. Entonces pusieron una cámara en el iPad, te miraba, registra su sonrisa, donde se ponía, después te daba más risa, y cada vez que te reía, se activaba un cobro en el software. Y con eso se llenaban todo el tiempo y empezaron a cobrar mucho más. Over-deliver. Inteligencia artificial, datos, blockchain, esto da para otra charla, pero sí nosotros, que somos hackers de este sistema y que estamos muy cerca de los clientes, hay algo que solo los abogados vamos a poder hacer mejor que los tecnológicos. El cómo conectar fe pública con metadata. La metadata se la dejamos a José, pero la fe pública que lo da blockchain la podemos aportar nosotros. Si tú unes la fe pública, que es blockchain, con metadata, como lo veíamos alguna jornada anterior con los NFTs, es un smart contract. Tenemos que aprender de blockchain. Y finalmente, las reflexiones que hacía José al final de su charla, ¿cómo vamos a proteger en un entorno que nos van a pedir protección? Hoy día nuestras preguntas, nuestras respuestas fáciles son: registremos marca, protejamos secreto, protejamos una patente. Yo creo que lo importante es que empecemos a pensar en cómo vamos a capturar goodwill. Hoy día uno no está preocupado por las patentes de Apple, o por qué chip usa, o por qué pantalla, si es Samsung o pantalla propia. El engagement con Apple, como veíamos el cliente al centro, se produce a través de su marca. Yo creo que la marca, el look and feel, los diseños, va a ser un elemento incluso más gravitante que las patentes para las formas de capturar ese goodwill y mantener el engagement con los clientes. ¿Qué significa esto? El famoso binomio patentar, licenciar se ha ampliado. No me malinterpreten que las patentes no sirven, acuérdense los 5 roles de las patentes, pero tenemos que cambiar las preguntas. Y no podemos contestar nuevas preguntas con herramientas del siglo pasado, y por eso la invitación es a innovarnos para innovar, ¿no? Tenemos que ser adaptativos y también la capacidad de ejecución es importante. Antes de venir, quizá debía haber sacado esta foto por todas las polémicas con Elon Musk ahora, pero Elon Musk básicamente ha sido alguien que no tiene miedo a el equivocarse y la capacidad y experimentación importante. Y en nuestros estudios hay gente inteligente y nuestros clientes, gente inteligente en todas partes,
pero lo que realmente empieza a hacer un cambio es la capacidad de ejecutar. El director de la oficina de registro nos decían, mira, acá hay cosas de fondo importantes, etcétera, pero ¿cuánto cambia para hacer negocio en un país en que uno puede hacer un registro en un día, una empresa en un día, una compraventa en un día, una solicitud de marca en un día? Y esas son las cosas que mueven la aguja. Como queríamos ver casos de éxito, y voy a destinar un par de minutos a un caso que nos tocó ver, se llama Crystal Lagoons. Crystal Lagoons es una empresa que hace lagunas de agua cristalina artificiales a bajo costo. Y muchos de los casos y de las reflexiones que vio José Luis también los tuvieron que enfrentar acá. Y esta es una empresa chilena que hoy día ya está en Estados Unidos, con operaciones en más de 64 países y con una valorización de más de 3.000 millones de dólares. Les voy a contar algunas reflexiones para que vean el ojo del innovador, que es una persona muy cercana a mí. De hecho, estuve 11 años, hasta antes que se fueran a Estados Unidos, trabajando casi medio día para este cliente, en todo el mundo, un tema fascinante. Este señor tenía un terreno en una playa en Algarrobo, en la quinta región en Chile. Y el problema de esta playa es que era muy fría y tenía unas corrientes tremendamente peligrosas y que hacía que que bañarse no fuera posible. Y este innovador dijo, bueno, ¿qué pasa si traemos al Caribe a las puertas de este proyecto, en esta playa? Construyamos una laguna gigante. Y empieza el proceso de construcción y dice, voy a averiguar quién tiene esta tecnología. Habló con varias empresas y le dijeron, mira, no te preocupes, esto con un sistema de recirculación de agua va a funcionar, va a ser la quinta maravilla del mundo y vas a tener el Caribe a tus ventanas. El problema es que la tecnología no funcionó. Y al poco andar, la gran promesa del Caribe se transformó en algo espantoso, en una sopa de poroto. No sé si saben que cuando las algas mueren, empiezan a generar malos olores, etcétera, un desastre. Empezaron a amenazar demandas y empezó a complicarse el tema. Y él es bioquímico de formación y dijo, bueno, vamos a buscar soluciones al mundo. No las encontró y dijo, vamos a entender qué es lo que está pasando en esta laguna y a buscar esta solución. Después de 1 año y medio pasándolo muy mal, siempre me acuerdo, me contaba, siempre estaba experimentando con distintas cosas y una mañana sale a las 5 de la mañana, habiendo hecho un nuevo experimento, empieza a salir el sol, se levanta y ve un signo de mejora enorme. Hoy día es una laguna de 11 hectáreas en medio de su proyecto y para darle una noción del impacto de esta tecnología, ven ahí al medio la pirámide. Esa pirámide tiene una laguna, una piscina temperada. A estos propietarios, a esta administración, le cuesta 4 veces más mantener la piscina temperada que la laguna completa. Ese es el nivel de impacto que puede tener esta tecnología. Y empezó a cambiar la vida no solo de estos propietarios, sino que mostrar un montón de alternativas y oportunidades para las personas. Y acá aplicamos, bueno, ¿qué cosas fue haciendo para que esta tecnología pudiese ser expandible, rescatable, protegible, etcétera? Por temas de tiempo, y después podemos hablar algunas más, pero Matías me dijo, mira, focalízate en pocas. Y vamos a hablar de 2 aspectos, uno la protección, cómo los armamos, y sobre todo el tema del financiamiento.
Esto es muy importante y lo mencionó José Luis también, hay que mantener los costos acotados, pero más que los costos acotados, los papeles resisten todos y los balances resisten todo. Si ustedes se quedan sin caja, da lo mismo el balance, da lo mismo las proyecciones, mueren. Acá una de las cosas que se hicieron bien con este startup es que primero, para mantener y asegurar el financiamiento, fue generar una estructura contractual que fuese fácilmente securitizable. Este señor, Fernando Fishman, hoy día, en una empresa que vale billones de dólares, tiene el 100% de las acciones. No ha ido a ni una ronda de financiamiento porque gracias a el equipo que lo asesoraba, diseñó un sistema de generar una securitización de los contratos. Esto es muy importante porque si en los contratos, en el día 1 tú pones las cláusulas que te van a permitir una securitización sin tener que pedirle permiso a tu cliente, es un antes o después. Porque después ir a pedir autorizaciones cuando te van a securitizar, etc. Y en ese caso lo que se hizo fue generar un vehículo distinto al cual se le cedieron muchos de los contratos. Las garantías, como eran solamente contractuales, eran otros contratos. Si teníamos 30 contratos, yo decía, te securitizo 14. Pero si uno falla, te lo reemplazo por estos 5 más. Y esta sociedad era un pass-through donde una entidad colectora, que era un banco de inversiones, retenía un porcentaje importante de los flujos para pagar los bullets y después la plata volvía a la empresa. Es una forma bien interesante de generar financiamiento, incluso antes de tener que ir al mercado y a tener que enfrentar a socios, generar otro tipo de incentivos que te pueden manchar el cap table para las series más importantes. Y otro tema que fue bien importante, sobre todo para las startups, cuando ustedes los asesoren, hay algo que a veces no reparamos, pero que es el target price. No hay nada peor que para un startup venderle a un precio a un cliente y a otro precio a otro cliente, porque empiezan a hablar entre sí y después todos se sienten estafados. Es muy importante tratar de identificar y ayudar a los clientes a identificar cuáles son los motores o los elementos para poder modelar precios. Y cuando ustedes tengan que enfrentarse a esta pregunta, lo primero que les recomendaría es pensar si es que van a buscar una solución que tenga o que le ponga más peso al CAPEX, que es los gastos de capital, o al OPEX, a los gastos operacionales. Cuando tú contratas con el Estado es malo para poner plata mensualmente, pero no tiene tanto problema de financiar una obra al principio. Cuando tú tienes una situación como esa, le vas a poner el peso de la inversión, del cobro a tu cliente en el CAPEX, o sea, un down payment fuerte. Cuando es un privado, por ejemplo, y tiene que levantar financiamiento para hacer un proyecto y quiere depender mucho más en flujo futuro, a veces es mejor poner esto y gran parte de los fees en el OPEX. ¿Cuáles son las perillas que tenemos para modelar esto? Primero, down payment. El down payment es sagrado. Si no convencemos a los clientes que no haya el 100% de resultado, es peligroso. Primero, porque no te puedes quedar sin caja. Segundo, porque el down payment es un muy buen predictor de si tu contraparte es o no es seria. Si alguien no está dispuesto a poner un poco de plata para un proyecto importante y te dice, mira, no tengo plata, de repente no te conviene hacer negocios con ellos. El segundo tema, milestones, o sea, pagos por hitos fijos. Uno tiene
la tendencia de, oye, voy a pagarte un royalty de 5% de las ventas. Royalty está bien, muchos lo hacen así. Pero ¿cuál es el problema del royalty? Que si tú te vas 100% al royalty en cantidades que son difíciles de determinar, las instituciones financieras no te van a securitizar contratos, porque necesitan certeza al momento de ver cuándo van a recuperar sus plata. Entonces, si pueden, digan, mira, los primeros 10 años vamos a imputar a royalty estos siguientes pagos en milestone. Uno, en este caso, cuando empieza la construcción de la laguna, entrega de ingeniería, puesta en marcha, año 1, año 3, año 7. Y después vamos con porcentaje. De esa forma, al securitizador, tú le dices, mira, acá hay garantía, tenemos varios contratos y tenemos fechas ciertas de pago. Royalty ya lo vimos y ustedes lo conocen, es una forma también de ir modelando transferencias de valor, influye mucho la parte tributaria. Mantención, esto es más de OPEX. Tú dices, mira, te voy a cobrar poco al principio, pero entre los primeros 10 años, con el fin de mantención, voy a poder tener una válvula como para lograr más plata. Exclusividad. La exclusividad, traten de vender la cara. Es demasiado relevante porque cuando tú tienes exclusividad, generas un caso de precio infinito. Cuando hay caso de precio infinito, o sea que sacas el producto al mercado, se generan copias. Y eso, por lo tanto, tienen que tratar de no venderla, pero si la van a vender muy caro. Y finalmente, en insumos, servicios y ahorros, hay posibilidades de incorporar en estos elementos parte de la ingeniería, parte de los otros temas. La forma de protección, diría acá, usamos la combinación de secretos, aditivos, patentes, marcas y todas las cosas que ustedes conocen bien. Quizás lo más relevante en este caso fue un cambio bien práctico y que fue bien paradigmático. Vamos a mantener, o sea, si tú le entregas la información de operación a todos los clientes, te vas a desconectar de tu producto. Porque lo más cómodo para el emprendedor es fire and forget. Firmamos, acá está el data pack, tú produces esto y échale para adelante. ¿Cuáles son los problemas de eso? Primero, la estabilidad del producto. Cuando tú entregas un data pack para que cada uno opere a su forma, vas a tener tantas experiencias respecto a tu producto como clientes tuviste. En unos va a funcionar bien, en otros más o menos y en otros mal. Y uno tiende a escuchar las cosas malas, por lo tanto, aquel que no hizo el trabajo y no ejecutó bien el data pack, te va a matar la marca. Segunda razón para mantener el control de la tecnología es las mejoras. Si tú no estás operando la tecnología, no puedes capturar las mejoras. Tercero, si es que tú no operas la tecnología, las posibilidades de que aprendan y te copien se aumentan exponencialmente. En este caso, ¿qué se hizo? Se llenó las lagunas de sensores y hoy día todas las lagunas se operan desde Santiago de Chile y básicamente es una combinación de aditivos, de bombas, etcétera. Lo único que hacen los clientes es limpiar el borde y limpiar el fondo. Todo el resto se hace desde Santiago. Y eso impidió hasta ahora, esto es madera, ¿no? Todavía no hayan copiadores. ¿Ah? Las últimas reflexiones para devolver a Matías. ¿Alguien ve un problema en esta foto para construir la propuesta de valor a otros clientes? Esta era una de las fotos principales de todos los brochures y nadie compraba. ¿Qué problema ven acá? ¿Dónde está la propuesta de valor acá?
el problema es que cuando un desarrollador inmobiliario ve esto, dice, este es el terreno más caro que tengo. Claro, esto en San Alfonso funciona porque el mar era malo, pero ¿cómo en un buen lugar puede usar el mejor real estate para construir la laguna y no edificios? Exacto. Ricky dice que hay que quitar el mar. ¿Ah? Ricky, no pasaste la prueba. Está. Esto lo pongo porque demuestra la importancia de las cicatrices, de ayudar a los clientes a no focalizarse solo en la tecnología, sino que conectarse con la propuesta de valor al cliente. Este terreno era 1,5 hectáreas, o sea, una laguna 1,5 hectáreas, 4 hectáreas del terreno, costó $22.000. Y en un año se vendieron 850 departamentos en verde. ¿Por qué? Porque esto terminó siendo no un negocio de agua, sino que un negocio de mejoramiento de valor inmobiliario. Eso es también ayudar a los clientes a detectar la propuesta de valor. Una anécdota, había que invertir mucho en publicidad. Nadie era capaz de encontrar esta laguna en el mercado hasta que uno de la empresa de comunicaciones dijo, oye, ¿y si postulamos esto como la piscina o la pileta más grande del mundo? ¿Qué pasará? ¿Cuánto vale? $8.000. ¿Estás loco? ¿Cómo va a pagar $8.000 en World Guinness? Y el dueño dijo, probemos. Después de esto, la cantidad de hits, de likes, de visitas, vinieron todas las cadenas internacionales de televisión a reportear la piscina más grande del mundo, y desde ahí el teléfono no dejó de sonar. Una idea muy simple hizo que esto explotara. Y finalmente, les conté que esto estaba en más de 70 o 64 países en el mundo. Tienen que conocer a sus contrapartes. La historia de esto es genial, pero este señor casi me volvió loco porque él es SIG. Estábamos negociando y durante todas las negociaciones hacía... Entonces, ¿y por qué me dice que no? Y como el tercer día, el abogado local nuestro ya nos dice, no significa no, puede significar no, sí, más o menos, así es India. Y ahí uno se dio cuenta que no estaba negociando tan mal. En fin, estas son algunas reflexiones y termino con el mensaje. En el mundo que viene, si no somos capaces de aprender a los espíritus emprendedores como de José Luis, de ser adaptativos, de ejecutar bien, de sentir que efectivamente sí se puede, y ahora en inteligencia artificial, en que vamos a tener que mover a conectarnos con las preguntas más que con las respuestas, es el momento que nos innovemos para innovar. Así que, gracias. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Arrancamos un poquito más tarde el panel, así que vamos a tratar de comprimirlo un poquito para no complicar el tiempo general del evento. Abrimos un pequeño espacio de preguntas o reflexiones de ustedes. Yo tengo algunas, pero querría priorizar si ustedes quieren participar y hacerle preguntas a José Luis y a Guille. Acá adelante, por favor. Empezamos acá. Gracias, fantástico panel. Yo creo que ha sido una experiencia, vivir esa experiencia a través de ambos y de la moderación de Mati nos está dando una perspectiva renovada de muchos de los temas que presentan este reto hoy de la innovación y la vinculación de los temas de propiedad intelectual. Y quizá, al ir directo a la pregunta, no voy a ir alrededor de los temas que fundamentan estos interesantes puntos que nos compartieron, sino tal vez preguntarle a José Luis un tema relacionado con precisamente algunos de los conceptos que se mencionaron.
precisamente Guillermo hablaba del cliente al centro, el engagement contractual, y hablabas también de temas como la reputación, la confianza, y quizá entonces desde una óptica de propiedad intelectual mi pregunta va a: logras despegar, tenés ya un negocio maduro, y en ese camino hay temas que tienen que ver con propiedad intelectual, y la pregunta es, por ejemplo, en los BPOs hay preocupaciones que podrá tener el cliente de cómo manejas mi data, confidencialidad, etcétera. Entonces, tal vez un poco si nos puedes compartir también, ya entendiendo todo eso que nos comentaste del proceso que fue también madurar el tema de propiedad intelectual, objetivar, como decía Guille, qué es exactamente mi propuesta diferenciadora y cómo me voy a enfocar a ella, es cómo tus clientes o cómo tú les das a tus clientes también esa tranquilidad de que siendo un BPO, su información está cuidada, los temas internos con trabajadores, si hay contratos, si hay exit interviews para asegurar la destrucción o disposición de información confidencial. Un poquito que nos cuentes ya esa dinámica una vez estás maduro en el negocio. Bueno, gracias Marco por la pregunta. Creo que esto es fundamental, ¿verdad? Así que nosotros como proveedor de servicios, nosotros lo que hacemos en síntesis es co-creamos. Nosotros tenemos a la mayoría de nuestros clientes, les damos servicio de desarrollo, pero este servicio de desarrollo está constantemente creando propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, nuestro cliente Walmart, le hicimos un modelo de visualización de datos, les hicimos una forma de cierre que antes se tardaban casi un mes en hacer un cierre, lo llegamos a menos de 2 días, y son cosas que ellos de alguna forma, porque bueno, solo para que tengan contexto, Walmart no solo es un retailer, sino que adentro tienen banco, tienen distribuidora, o sea, son una empresa extremadamente grande. Entonces, en una de las divisiones que nosotros trabajábamos con ellos, era la que se comportaba más como una financiera interna hacia lo interno. Entonces, ellos tienen la capacidad, y siempre lo piensan así, poniendo este ejemplo, pero en realidad la mayoría de clientes trabaja de esta forma, en las cuales ellos estamos creando junto con ellos algún nuevo proceso de automatización dentro de su proceso de negocio que ellos buscan registrar y quedarse con la propiedad intelectual en caso ellos quisieran comercializarla de alguna forma en el futuro. Entonces, parte de las exigencias que nos hacen a nosotros es, bueno, ¿cómo tú me puedes dar la tranquilidad de que esto me pertenece? Y nosotros cumplimos con ciertas certificaciones. Nosotros tenemos la certificación de seguridad, la ISO 27001, que es una de las certificaciones que nos ayuda a poder garantizar. En realidad nosotros la sacamos para poder trabajar en el mundo bancario más que todo, ¿verdad? Por eso hago el ejemplo de Walmart, porque ahí ellos funcionan como un banco en realidad interno, y esto nos ha permitido a nosotros trabajar con Gulf Energy, con digamos las empresas más grandes listadas en bolsa en Estados Unidos. Buscan proveedores que tengan las acreditaciones de industria que les permitan garantizar a ellos más allá que solo la parte contractual, ¿verdad? Porque todos los contratos vienen con condicionamientos de protección, pero también, bueno, como tú me compruebas, ¿verdad? Y vaya, mira, yo estoy certificado por este ente internacional que me ha validado todos mis procesos, en los cuales yo tengo un esquema de protección de datos enforzado a todos mis colaboradores. Esa es una forma. La otra es, pues obviamente hacen auditoría completa. Nosotros tenemos a todos nuestros colaboradores con NDAs, ¿verdad? Tenemos procesos de onboarding, offboarding. Bueno, de hecho, en 2 semanas nos vamos a recertificar, ¿verdad? Hacemos los entrenamientos de protección de información de forma constante.
Y yo creo que, bueno, ustedes que están en el mundo de leyes, vea que pues yo que he tenido la oportunidad de trabajar mucho con asesores como ustedes, pues lo mismo nosotros les exigimos a cualquier firma de abogado. ¿Vea? Como te estoy abriendo, tú sabes todo, te cuento client privilege, ¿vea? Inclusive hasta en los casos de litigio que hemos tenido que pasar por más de alguno, pues entonces se da estos mecanismos que no son muy diferentes, en los cuales uno busca poderle garantizar a la contraparte la protección de datos. Pero las certificaciones y los procesos internos son clave para poder evidenciar, digamos, estas buenas prácticas. Pablo. Hola, muchas gracias, buenísimas exposiciones. Yo tengo una curiosidad, Guillermo, estaba hablando aquí con Martín. Lo proyecto empezó como una laguna artificial, ¿es eso? Y al final dice que no estaba vendiendo muy bien y utilizó la marca Guinness para que pudiese ser una fuerza motivadora de marketing para ventas, ¿no? Después cambió para la mayor piscina artificial, entonces cambió el concepto también, por ejemplo, de laguna artificial para piscina, la mayor piscina artificial. Entonces el proyecto no es más una laguna artificial. ¿Es esto? Muy buena pregunta y muy perceptivo, ¿verdad? Porque la empresa ha tratado desde los principios a autodefinirse como o crear una categoría de laguna artificial de agua cristalina. Lo de Guinness fue muy circunstancial porque no existía la categoría de una laguna artificial más grande del mundo, porque podía caer cualquier cosa. Pero como tenía agua cristalina, se usó este recurso para presentarse como la piscina más grande del mundo. El representarse como piscina hoy día es un problema, porque caes en regulaciones de piscina. Y esto es una laguna artificial que cumple con las normas de contacto directo. Si fuéramos piscina, las normas generalmente en todos los países exige aditivo residual, 5 ppm por cloro por litro o por metro cúbico, ya no me acuerdo cuál es la indicación. Si tú tienes que aplicar aditivo residual, son toneladas de aditivo, y las piscinas también exigen recircular el agua lo menos 7 veces al día. Para recircular una laguna como esa podría necesitar una planta nuclear. Esto no recircula el agua. Entonces, efectivamente, lo que podía sonar muy bien desde el punto de vista de marketing como la piscina más grande del mundo, era un error desde el punto de vista regulatorio, y hoy día nunca hablamos de piscina, hablamos de lagunas de agua cristalina. Es que Guinness fue en el año 2007 y quedó como la piscina. Pregunta de surfer esa, ¿no? De fanático del agua. Pablo le quiere poner olas. Porque la tecnología y la innovación de olas como Wave Garden, por ejemplo, están exactamente explodiendo en todo el mundo. Entonces, es una forma de innovación y tecnología impresionante también. Bueno, creo que podemos ir cerrando si no complicamos demasiado el coffee break y el timeline. Una pregunta más, dale. Gracias, y voy a ser breve. Me presento, soy Ana Luisa Martínez Montt, soy el animal extraño del salón, porque nunca he estado en uno de estos eventos, no me dedico a propiedad intelectual, de hecho represento un fondo de inversión y una gestora de fondos de inversión en la región IDC. Tenemos operaciones en Guatemala, tenemos una pequeña operación en El Salvador, Madrid, Dinamarca, Estados Unidos. Me presento porque van a entender la pregunta. Gestionamos fondos de inversión, tenemos inversiones en private equity, inversiones en venture capital, inversiones en infraestructura, en energía. Y uno de los retos más grandes en este tipo de negocios es el levantamiento de capital, y tú lo mencionabas muy bien, Guillermo.
tenemos un reto enorme de ir a los bancos, hemos sacado emisiones públicas de levantamiento de capital, tenemos emisiones privadas, entonces ese es el gran reto. Y tú mencionabas, y me llama mucho la atención, que otra de las formas de financiamiento es la securitización. Si bien es cierto, es algo que se ha hecho, no me quedó claro si lo que tú estabas recomendando es que dentro de los pactos sociales se deje una cláusula que permita securitización para que los socios entiendan que antes de hacer una repartición de capital, una repartición de utilidades o de rendimientos, esos flujos van a estar pignorados, o es una posibilidad de pignorar los flujos. ¿Cuál es la recomendación ahí? Porque de verdad que en todos los proyectos el reto actual es el financiamiento. Sí. Gracias. Mira, lo pensamos más como una forma de securitizar los contratos con clientes. Crystal Lagoons lo que hace es licencia su tecnología, su sistema a sus clientes para que puedan construir y operar una laguna. La laguna la opera Crystal Lagoons. Y en esos contratos, que son una mezcla de licencia con servicio, de suministro, etcétera, tú metes las cláusulas de securitización automática. Entonces, el problema que existe con las securitizaciones generalmente es obtener la autorización del cliente para que los flujos de ese contrato no se paguen a la empresa, sino que sean cedidos a un ente que recupera la plata y la manejado por un investment bank, y él divide lo que va a pagar la securitización y el resto de la empresa. Esa cesión en cualquier contrato, así boilerplate, está prohibida. Entonces, si tú incorporas el mecanismo y lo describes, al final el cliente no puede rechazarlo. Me refería más a ese nivel de securitización, no tanto de la securitización de acciones de socios. Es un poco más complejo porque es muy difícil negociarlo en los pactos accionistas. Bueno, este es el primer panel del seminario y es una especie de lanzamiento de toda la temática. Obviamente todos esos temas se van a tratar con mucha más profundidad en todos los paneles que vamos a ir viendo entre hoy y mañana, y seguramente ahí van a contestarse muchas de sus preguntas, o van a tener la posibilidad también de preguntar sobre cada una de esas temáticas. Les agradezco mucho a Guille y a José Luis la presencia, la preparación, el esfuerzo para hacerlo, se aprecia mucho. A todos ustedes por la atención. Vamos a pasar ahora al coffee break. Un mensaje final, si se quiere, institucional de ACIPI. El Comité de Acción Social está haciendo un fundraising para una linda obra local con la Fundación Fe y Alegría. Hay un código QR que se lo podemos compartir y lo vamos a tener en la mesa de secretaría. Lo escanean con el PayPal, pueden donar lo que sea. Ahí está el QR, si quieren agarrarlo. A ver, quiero ver los teléfonos arriba escaneándolo. Y todos. Y lo vamos a repetir bastante durante el evento. Así que, nos pusimos un target de $10.000. Vamos a ver si lo logramos y podemos hacer una diferencia acá en la comunidad local. Sí, coffee break un poquito más corto, 11:30, 12:25 por ahí empezamos. Gracias.